Buenas tardes, queridos estudiantes. Es un gusto para mí el poder estar con ustedes nuevamente. Espero que cada uno de ustedes pues se encuentre muy bien. Vamos a trabajar el día de hoy el contenido del libro de Desarrollo Humano y Profesional. Como pueden ver en pantalla, el tema de hoy se titula Libertad Financiera. Y como personaje destacado vamos a hablar acerca de Sam Walton. Más adelante van a conocer quién es. Y vamos a tratar los principios de ahorro, fiador, deudas y apropiación. Iniciamos con nuestro personaje destacado. Sam Walton, como pueden ver en la imagen, fue el creador de la cadena de supermercados Walmart. Y pues creo que todos hemos conocido un supermercado de este tipo, ¿verdad? Hemos hecho tal vez el súper, en lo particular yo realizo el súper de mi casa ahí en Walmart, pues porque tiene precios económicos, hay variedad de productos y me gusta mucho la calidad que ellos presentan. Vemos que Sam Walton nació el 29 de marzo de 1918. Fue muy buen estudiante y trabajaba para apoyar a su familia. Él fue siempre un joven muy trabajador y le gustaba mucho el poder ser eficiente, ¿verdad? Y manejar muy bien sus finanzas. Tanto así que se preparó, ¿verdad?, para lograr esto, y en 1950 abrió una tienda de artículos varios, impulsó el concepto del autoservicio. Él prácticamente vino a innovar lo que era la cadena de los supermercados, porque en ninguna oportunidad se había visualizado, ¿verdad?, la forma en que él creó, ¿verdad?, estos supermercados con el sistema de autoservicio. Tenían una tienda con gran variedad de artículos y eso lo hacía muy interesante, ¿verdad? Vemos que hay gran variedad en estos centros comerciales, bueno, en este supermercado, y es como lo más llamativo que ellos tienen, ¿verdad? El ser innovadores en cuanto a sus productos. Él compartía, dice, un porcentaje de las ganancias con sus empleados. Esto creo que no lo escuchamos en ninguna otra empresa, ¿verdad? Es algo muy poco común que se den estos fenómenos y él pues trataba la manera de que sus empleados sean bien atendidos. Les voy a compartir un video más adelante acerca de esto y es impresionante cómo él bendijo a tantos trabajadores y esto pues creó, ¿verdad?, lo que es la cadena Walmart y permitió expandirse no solamente en los Estados Unidos, sino que en grandes países hay un supermercado de estos. Él empezó con este negocio en 1950, pero fundó Walmart en 1962. Imagínense, hace mucho más de, ¿qué? Ya les digo, 50 años. Entonces, también creadas fueron sus estrategias y su plan de trabajo que hoy en día, pues Walmart todavía lo conocemos como lo que es, ¿verdad? Y aún así ha crecido bastante. Él decía que hay que controlar los gastos mejor que la competencia, recuperarse de los errores y fue innovador para su época. Él tenía estas claves, ¿verdad? De que sabía que no somos perfectos, que cometemos errores, que nos equivocamos, pero como seres humanos tenemos la facilidad o la capacidad, ¿verdad?, de podernos reivindicar, ¿verdad? Y seguir de nuevo con nuestro plan y nuestras metas. Ahora el primero de los subtemas del tema de libertad financiera y es el ahorro. Quiero que ustedes mediten ahí. ¿Será que ustedes tienen el hábito de ahorro? ¿Les enseñaron en su casa a ahorrar? Dice que años atrás se creía que un centavo ahorrado es un centavo ganado. Las personas compraban cuando tenían dinero y dejaban para el futuro. Antes no se veía tanto esto de las tarjetas de crédito. Ahora está muy de moda y las personas pues usaban el dinero al contado, ¿verdad? Cuando querían comprar algo, ellos juntaban todo el dinero que necesitaban para comprarlo al contado, ¿verdad? Y eso era la cultura financiera que se tenía antes. Ellos se hacían estas preguntas antes de gastar el dinero que tenían. Y ellos decían, ¿realmente necesito lo que voy a comprar? ¿Tengo el dinero para pagarlo al contado? ¿Por qué quiero esto? ¿Cuándo lo voy a poder comprar al contado si en el momento no puedo? Entonces, así ellos ahorraban mucho el deberle a alguien, no el comprar por arrebatamiento, ¿verdad? O por
impulso, entonces ellos así se medían. Hoy en día, como les digo, están las famosas tarjetas de crédito y no sé si ustedes ya tienen tarjetas de crédito, cuántas tarjetas de crédito tienen y si pueden trabajar de esta manera. En lo particular, tengo una tarjeta de crédito y esa me ha servido por más de 10 años para mis finanzas, ¿verdad? Yo en lo particular no quería tener tarjeta de crédito porque mi papá tuvo una muy mala experiencia con esto. Él no supo manejarlo y se encontró con muchas deudas y yo siempre miraba, ¿verdad? De que él para pagar las tarjetas agarraba dinero de un lado y pagaba la deuda, pero después ya había desajustado el dinero que tenía antes y miraba de dónde agarraba y era un problema con él, la verdad. Eh, Gracias a Dios, cuando más adelante les voy a platicar, él se vio despedido de su trabajo, pero fue restituido. Entonces, con el dinero que le dieron, la indemnización, él tomó todas las tarjetas de crédito, pagó lo que debía y agarró una tijera y cortó las tarjetas. Y dijo, nunca más en mi vida voy a tener tarjeta de crédito porque no sé manejarlo. Y con eso me quedé yo. Entonces, el que ahora es mi esposo me dijo cuando éramos novios, mira, que me ofrecen una tarjeta de crédito, deberíamos de tenerla. Y él se dio cuenta que porque tenía un año trabajando donde estaba en ese tiempo no se la daban, porque necesitaban estabilidad laboral y yo la tenía, entonces a mí me la dieron. Y resulta pues que gracias a Dios me ha funcionado muy bien, ¿verdad? Hay que ver mucho, mucho, tener el control de la fecha de pago, de la fecha de corte, si realmente uno tiene el dinero para pagarlo después, porque a veces uno dice, ay, después lo pago, y uno compra, 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 y cuando mira el estado de cuenta, se debe un montón. Entonces, es importante que podamos tener esta disciplina. Dice, se gasta lo que se tiene y lo que no se tiene a veces con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Menciona también la importancia de ahorrar, que es una provisión para el mañana, y gastar menos de lo que se gana, lo que se busca siempre, ¿verdad? Em, es importante que tengamos el hábito del ahorro para cualquier imprevisto, ¿verdad? Alguna enfermedad, un accidente, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pasa algo y nosotros no contamos con ese dinero. Entonces es importante que podamos tener ese colchoncito, ¿verdad? Que nos ayudará para cualquier necesidad. Y acá mencionan las dos formas de gastar. Vamos a ver más adelante lo que es gastar a lo foca y gastar a lo nuca. Como les mencionaba, hay dos maneras de gastar, a lo nuca y a lo foca. A lo nuca es gastar por necesidad, utilidad, comodidad y ahorro. Y lo foca es gastar por falsa felicidad, ostentación, competencia y aceptación. Entonces, lo recomendable es gastar a lo nuca y no a lo foca. En la plataforma de Canva les voy a compartir una presentación acerca de este tema, porque esto no está en el libro, entonces es importante que lo puedan tomar en cuenta para que ustedes puedan gastar a lo nuca y no a lo foca. Luego vamos al área del fiador. Yo no sé si ustedes ya le han servido de fiador a alguien, pero es muy delicado este tema. En el libro recomiendan no serle fiador a nadie, ni siquiera a los miembros de nuestra propia familia. Si uno pues da la necesidad de que tiene que ser fiador, se tiene que responder estas preguntas. La persona que solicita el apoyo es íntegra, por si en dado caso no paga, sabemos de que el fiador le va a tocar pagar la deuda si la persona titular no la paga. Entonces es importante eh, meditar en esto, ¿verdad? Y tenerlo muy presente. La cuestión que porque esta persona está sacando este préstamo es simple capricho o un deseo o una necesidad. ¿Cómo ha solventado las necesidades económicas en el pasado? ¿Y por qué no acude a su familia si nosotros en dado caso no somos familiares? Últimamente ha sucedido una situación en mi familia que por la muerte de mi papá, mi mamá se pasó a vivir a 4 casas de mi casa porque tengo una hermana especial y requiere de muchos cuidados. Entonces, la distancia de la casa donde ella vivía en San Cristóbal y donde vivo acá, en la colonia San Francisco 1, zona 6 de Misco, era muy larga y con el tráfico em, nos hacía muy difícil, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios encontramos una casa por acá para alquilarla. La casa de San Cristóbal es casa propia
Entonces, lo que buscamos era alquilar la casa de San Cristóbal para con ese dinero mi mamá pagara el alquiler de acá de San Francisco. Entonces, gracias a Dios, ahorita en mayo se pasan unos inquilinos y estamos haciendo un contrato con un abogado. El abogado nos recomienda que haga para el contrato, ¿verdad? De la casa se tome en cuenta un fiador. Y es como una garantía, ¿verdad? El contar con esta persona porque nos asegura nosotros como eh, patronos, se podría decir, que los inquilinos, perdón, van a pagar la mensualidad. Entonces es como una garantía el ser fiador, ¿verdad? Entonces es algún tema muy delicado, pero es muy personal y uno debe tener sabiduría para poderlo eh, saber tomar, ¿verdad? Si va a ser fiador o no de una persona. Dice, uno debe ser responsable de sus propias deudas, pero a veces pues lo piden como requisito, ¿verdad? Dice, puede haber excepciones a la regla, ¿verdad? Pero debe tenerse presente de que hay un gran riesgo, lo que les mencionaba. ¿Por qué piden en el banco que haya un fiador? Pues porque el banco nunca va a perder, siempre va a buscar el ganar y recibir, ¿verdad? Lo que ha dado. Entonces, tenemos que meditar muy bien en este tema si alguna vez se nos presenta el ser fiador de alguien. En lo personal, bueno, no en mi caso, porque yo no he sido fiador de nadie, pero a mi esposo le tocó y con él no fue una buena experiencia. Él, lamentablemente, la persona a la que él le fue fiador no cumplió y él fue fiador porque la persona era de confianza, supuestamente así entre comillas, ¿verdad? Era una persona del trabajo donde él estaba y le dijo que no tenía una necesidad y total, basta, ya saben la historia de cómo se da, ¿verdad? La situación. Entonces, él pues por ayudar, ¿verdad? Mi esposo es muy generoso y la persona pues creo que pagó 2 mensualidades y de ahí que lo despidieron del colegio porque era en un colegio donde trabajaba. Y costó mucho localizarlo el tercer mes, el cuarto mes, y dijo mi esposo, bueno, ya no va a pagar, ¿verdad? Ya no. Lamentablemente la amistad se vio quebrantada por esto y mi esposo ya no lo buscó, ¿verdad? Él prefirió asumir la deuda y pues terminarla de pagar, ¿verdad? Creo que un año tardó en pagar esta deuda. Entonces, como les digo, es un tema muy delicado. Continuamos con las deudas. Ahí hay un enunciado de sabiduría y quiero que vayan a leerlo, por favor, sabiduría 17.4. Y necesito que en este video puedan escribir un comentario de lo que piensan acerca de este enunciado. Por favor, esta será la asistencia de la clase del día de hoy. Dice, al pedir préstamo, la persona se coloca en una posición responsable que le obliga a respetar a otros para mantener buenas relaciones interpersonales. Deudas fuera de control causan problemas, ya sea con una persona, con un banco, ¿verdad? Se debe tratar la manera de cumplir con responsabilidad el pagar la deuda, porque si no, se crean fricciones, ¿verdad? En el banco, pues cobran intereses, se alarga la deuda, el tiempo, pues no decirlo, ¿va? Y se alarga todo y se complica la situación. Entonces es importante que podamos ser responsables para pagar nuestras deudas. Dice también, no dejes de pagar tus deudas. Si hay algún problema para pagar, comunícate con el acreedor, porque él es comprensivo. Ahora, en los bancos, si uno se queda callado, si no dice nada, las deudas se lo comen a uno con los intereses. Hay personas que pagan el mínimo, pero como no se pagó la cuota completa, los intereses crecen y crecen y crecen y las personas pagan lo mínimo y nunca van a salir de esa deuda si siguen así. Entonces, como decía en el libro de Panasiuk, ¿se recuerdan? El tener una actitud diferente, actuar de forma diferente si uno quiere realizar cambios. Entonces, aquí es donde se enlace este tema, ¿verdad? El hecho de, si realmente ya no quiero tener deudas, ver cómo le voy a hacer, ¿verdad? Este es un tema que la verdad en lo personal me ha costado mucho llevarlo a cabo y le estoy pidiendo a Dios que me ayude para poder salir, ¿verdad? Y tener una libertad financiera completa, porque el ejemplo que he tenido de mi papá, pues no era como lo más sano y gracias a Dios no he tenido problemas en las deudas que yo he tenido. Gracias a Dios he podido pagarlas a la fecha, a la cabalidad, ¿verdad? Pero no es algo agradable, ¿verdad? El estar pagando una deuda porque es un dinero que uno ya utilizó, pero me pongo a pensar, ¿verdad? Este dinero pues fue usado para algo bueno, entonces tengo que ser responsable para poderlo pagar, ¿verdad? Y el ser responsable, el tener esa conciencia me va a ayudar a que yo pueda
¿verdad? Cumplir y pues no tener ningún problema en este tema. Y por último tenemos el tema de la apropiación. En la apropiación nos menciona que tenemos 4 jefes a los cuales nosotros tenemos que responder si en dado caso queremos emprender, ¿verdad? Y tener nuestro propio negocio. Muchas veces dicen, voy a tener mi propio negocio, sí, porque ya no quiero deberle a nadie, ¿verdad? No quiero de tomarle cuentas rendirle cuentas a nadie, ser mi propio jefe, pero lamentablemente pues tenemos que cumplirle, ¿verdad? A estas 4 entidades que nos van a ayudar a que nuestro negocio sea próspero y sea íntegro. El primero es el gobierno. En el gobierno nosotros tenemos que registrar nuestro negocio ante la SAT, ¿verdad? Y eso pues para que esté como que todo en orden, pues tengo que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Luego están los clientes que yo debo de tratarlos bien y pues como atenderlo de una manera agradable para que mi negocio crezca. El banco, si yo quiero tener algún préstamo, pues tengo que sacarlo, ¿verdad? Y tener la responsabilidad de pagarlo a cabalidad, ¿verdad? Y los empleados, si yo no puedo trabajar solo, tengo que delegar, ¿verdad? Y los empleados pues me van a ayudar a formar equipo para que mi negocio sea próspero. Entonces, estos son los 4 jefes a los que yo debo de apropiarme para pagar bien. Bueno, este ha sido todo por el tema del día de hoy de libertad financiera. Si tienen alguna duda, pues me indican en el grupo de WhatsApp. Que tengan un buen día, Dios les bendiga y hasta la próxima.